Buenas noches. Transmitimos desde León, Guanajuato y usted está a punto de escuchar El llanto de la Llorona. El día de hoy compartimos con ustedes el cuento del escritor mexicano Mauricio Magdaleno, de su compendio de cuentos titulado El ardiente verano, el cual se titula Teponaxtle. Teníamos 3 días en el Quebrantadero, un rancho hundido en lo más abrupto de las selvas del sur, entre Morelos y Guerrero, y el vecindario de indios y mestizos festejaba alegremente nuestra estancia. Se celebraron en nuestro honor 2 grandes tapadas de gallos, una comelitona bajo los sabinos del río y el martes santo. Por la noche, un baile al que concurrió lo más granado del mujerío de las 7 congregaciones vecinas. ¿Verdad que los zapatistas no tuvimos que cuidarnos nunca? En los 10 años que duró la campaña del suelo que pisábamos y en el cual todos eran amigos y partidarios abiertamente declarados o disimulados, pero siempre eficaces, sino por modo exclusivo de la implacable persecución de las tropas del gobierno que se multiplicaban por todos lados y frecuentemente nos obligaban a buscar refugio en los bosques y en las cuevas. Nuestros únicos enemigos eran los ricos mexicanos y españoles, de las haciendas y los trapiches, y esos habían huido a las ciudades en cuanto se levantó por toda la extensión navajeña el alud de los campesinos sublevados. La población en masa de los pueblos del sur efectivamente se batía de todas las maneras activas a nuestro lado, ora sorprendiendo a los federales por la retaguardia. Cuando atacábamos una plaza, ora despistando la pesquisa de nuestros seguidores, ora abasteciéndonos de maíz y frijol en las temporadas en las que teníamos que permanecer escondidos e incomunicados en las fregosidades del monte. El lunes, al parpadear, nada menos habíamos caído de sorpresa sobre el Quebrantadero y tomado el rancho tras unos cuantos balazos, merced al oportuno aviso de los vecinos que nos informaron por conducto de unos arrieros que el mayor Gil Villegas había tenido precisión de salir a batir a una partida que me rodeaba por el Amascuazac, y que en la plaza no había más que una docena de rurales. El miércoles fue uno de esos días en que desde el alba se carga en lo hondo del ser la premonición del peligro. Las mujeres refletaban las 2 capillas, cuyos altares estaban cubiertos de paños morados, y nosotros mismos asomamos la cabeza por ahí en la tarde. Un licenciado jacobino de Jojutla, que se decía viejo amigo del general Zapata, nos reclamó en un tonito de burla amistosa nuestra presencia en la iglesia. Yo le paré la pechada porque no estábamos solos, sino que había algo agolpado en torno nuestro un pelotón de pueblo, y quise a mi modo aclarar situaciones. Mire, amigo, déjese de cuentos. Aquí andamos peleando lo nuestro y nada más. Ninguno de nosotros somos protestantes ni masones. Estamos contra el clero porque ese nos la debe, como los ricos, pero no contra la fe de los mexicanos. También el cura Hidalgo peleó contra el clero, que era enemigo del pueblo, pero acuérdese que salió de una parroquia a hacer la revolución y que llevaba como bandera la imagen de la guadalupana, de modo que ya ve. Sentí producirse a mi alrededor la viva aprobación general y el licenciadito se fue con la cola entre las piernas. Las campanas estaban mudas, como si las velase también un grueso manto ritual. Un indio frente al río hacía resonar monótonamente un teponaxtle. Yo esperaba que de un momento a otro llegase Amador Salazar, con instrucciones de Tepepa y el Tuerto Morales, quienes me habían comunicado que dentro de unos cuantos días nos reuniríamos cerca del Quebrantadero para caer sobre unos regimientos que venían en el tren de Cuernavaca. Tras la cena salimos al corredor del curato, a la sazón convertido en cuartel general, a tomar el poco fresco de la noche, y nos arrellanamos en los hondos equipales en los que solían arrellanarse los clérigos y los antiguos propietarios de los ingenios próximos, que pasaban frecuentemente las veladas en la casa del cura, jugando unas partidas de póker o de bridge hasta la víspera de la Revolución Zapatista. Antes de que ninguno de los 3 amigos pudiésemos meter mano en la guayabera en busca del tabaco y las hojas, Margarito Martínez, el mestizo de la Perla del Sur, nos ofreció sendos puros de Las Vegas de Veracruz. El tabaco, perfumado y acariciador,
produjo un manchón vaporoso en el corredor, errando en una perspectiva de figuras caprichosas a la luz de las lámparas de gasolina. Pastor Rivera se pasaba el puro por debajo de las narices, exhalando un resoplo de satisfacción. Los coñaques ingeridos, más que la digestión de la suculenta cena, volvían languoroso el mirar de Lucio Moreno, quien cruzaba las manos sobre el vientre, jugando con la leontina del reloj. Charlábamos de naderías, como suele ocurrir en semejantes ocasiones después de comentar en un franco son de mofa la actitud del licenciadito jacobino de esa tarde, y Martínez sentenció, espulgándose entre la guayabera y el pecho velludo: yo digo que ese vale es un farsante, y por eso se las echa de muy revolucionario. Los revolucionarios no somos ateos, ¿y por qué habíamos de serlo? Solo los ricos son ateos. Y cundió el silencio como emanando de todos los poros de la noche ardorosa. Hacia el lado del Amacuzac se produjo un trueno y luego reventaron, cortando en disparos cárdenos la sombra unos relámpagos. El sopor de la noche traía fragancias de raíces húmedas del monte, en lo hondo de la selva. El quebrantadero transminaba rumores de hombres y bestias, arriba por los cielos tan bajos que parecía que podían tocarse con la mano. Se revolvían nubes negras y amenazadoras. Alivió el bochorno de abril un aire blando que quebró en susurros de agua las hojas de los papayos. La arboleda filtraba cambiante y próximo el bulto de las calles del rancho que agrandaban, desfigurándolas unos anchones de ocote. En los petriles graznaban los alcaravanes. Lejos por allá, en un tecorral, un organillo de boca refería lánguidamente un corrido de tierra caliente. En la sombra electrizada se habían desgranado los cielos, al fin, y comenzaba a llover. Brillaban los puros, cuyas puntas ganaban unos anchos cercos de ceniza como anillos. La idea de que Amador Salazar no hubiese logrado llegar al campamento de Tepepa y a estas horas fuese prisionero de los federales o ni siquiera existiese ya, me intranquilizó, y acabó produciéndome un sobresalto casi doloroso. Al menos el capitán López había conseguido escapar con el parque hacia la sierra, según me lo hacía saber el propio Margarito Martínez, a quien informaron unos indios de Cacahuamilpa. En lo más cerrado de la noche era una pura inundación, y los cielos vomitaban cataratas diluviales. Resonó bronco un cuerno. Luego se desató un fuego creciente por las cuatro puntas del quebrantadero. Alguien juró, trepando al caballo a la luz de un relámpago, que habíamos caído en una emboscada y que estábamos perdidos. Hacía una hora que teníamos encima los rurales de Gil Villegas, alrededor de 200, y nosotros no éramos más que un puñado. El alma posee poderes misteriosos que solo se manifiestan a la hora en la que el vaho del peligro nos anuncia la proximidad del fin. Claramente advertí en el segundo que precedió a mi fuga que solo un milagro de lo alto podría no salvar a mi gente, sino salvarme a mí propio. Las cosas que ocurrieron esa noche en lo más oscuro de los territorios del tiempo y el espacio, yo no sé hasta qué punto existieron en verdad y cómo en tal caso puede resistirlas sin quebrantarse en mi carne aterrorizada. Las viví nada más y me barrieron en su soplo, como hoja que se lleva la ventisca, y anduve a lomos de la suerte con las más elementales energías en la mano, suelta a mi estrella la voluntad y con la conciencia ciega. Arriba y abajo, la noche se fundía en un remolino de nubes, fango, fuego y alaridos. De tan negro que estaba bien, podríamos estar sintiendo el respirar del enemigo y no verlo. Lo entreveíamos al fulgor de los relámpagos que se quebraban en un eco de descargas a lo lejos, cimbrando hasta la raíz de los cerros. Los fogonazos de la fusilería crecían en torno de un sostenido estruendo. La tormenta convirtió en ríos los caminos y hacia el lado del río mugió un clamor de aguas broncas. No había ahora una luz en todo el rancho. Por sus dos calles, pavorosas de noche y de muerte, sobre las cuales caían los platanares, vencidos por la inundación humana, amontonándose cadáveres con los que tropezaban las bestias al buscar nosotros la huida. Apenas habíamos podido recoger unos cuantos heridos que metimos en un zaguán. Se revolcaban gimiendo y desangrándose. Las pocas mujeres que se reunieron a atenderlos salieron a la carrera.
en cuanto al tejado amenazó ceder a la tormenta. Detrás de la sombra, pegado a la noche, como las nubes cargadas del agua, el enemigo apretaba el cerco más y más, arrinconándonos contra las tecorrales. Nosotros, apenas 2 docenas escasas de desesperados, seguíamos disparando, pero ya sin el denuedo de presta la furia de una verdadera lucha. Vencidos por la inminencia del fin, malhaya nuestra fuerza de hombres, como se nos derrumba en suspiro, así que percibimos de cerca el vaho de la muerte. Intentamos recular, me sentí volar a caballo, destrozando cuerpos humanos que mugían dolorosamente en tanto el enemigo avanzaba. Rifle en alto sobre las caras, bañándonos de fuego. Tuvimos que volver a nuestra ratonera. Un ser nuevo nació en mí, en aquellos segundos trágicos. Un ser en el que el miedo y la fiebre determinaron increíbles condiciones bestiales. Al apretar los arciones bajo las piernas sentí latir pegado a mi carne el oleaje excitado de mi montura. Se entibiaba en mi puño el Mauser, con la culata pasándome bajo el sobaco. Nos desprendimos del tecorral, abriéndonos paso a viva fuerza, y una nueva embestida de la línea del adversario tornó a devolvernos. Había llegado, al fin, ese minuto que solo se presenta una vez en cada vida y en el que se nos desbordaba de las entrañas el terror, y ya no se oye ni se atiende a nada que no sea nuestra inmediata salvación. Minuto de pasar ciegos sobre nuestro hermano, si éste está ahí, para escapar por la brecha que no da paso más que a uno solo, la muerte. La muerte que huelen los perros en el desamparo de las noches de los ranchos, la muerte que no es en sí más que un trago que se apura deprisa y cuya embriaguez nos conduce a la dulzura del reposo, pero que cuando se presenta nos sacude hasta lo remoto de nuestra sustancia. Galopaba en las ancas de mi caballo y me bebía el sudor, pegada a mí como un relente frío. Vi aún resplandecer un coágulo de calle inundada y la sombra del enemigo tras la noche. Dimos contra la soldadesca, quizá hasta lo oí vibrar los corazones. En una póstrera embestida en la cual rodaron 7 u 8 más de los de nuestra horda. Los que aún quedábamos nos consultamos, no con los ojos ni con el habla, sino con nuestra agonía. Apretamos los rifles debajo de los jorongos y abrimos un boquete y huimos. Nos dispersamos, noche adentro, procurando hacer el menor bulto a las descargas cerradas de la tropa, que se arrojó sobre nosotros, hundiéndonos hasta el ombligo en el lodo, al caer nuestras monturas. Calle abajo me seguía a galope uno de los nuestros. Era el Cuerno, Faustino Reyes. Le oí resoplar. Temblaba como una mazorca al viento y tras impetrar al favor de Dios me pidió, como si mi persona gozara de algún privilegio divino: «Déjeme ir con usted, jefe, no quiero quedarme solo». No contesté, pero sin detenernos se saludaron nuestras almas. A ras de una brecha de cañas pasamos encogidos como lagartijas por entre las bocas de los rifles del enemigo. Desmontamos aventurado el paso sin el peligro del caballo. A nuestro alrededor avanzaba la tropa gritando a la carrera. Caminamos 100 metros entre ellos, ahogando el respirar. Los disparos sonaban a nuestro lado, luego los oímos alejarse hacia atrás. Nos dimos cuenta de que una sombra nos venía pisando los talones. Era un fugitivo como nosotros. Fue alcanzado por unos bultos aulladores que lo inmolaron con todo y montura. Oímos decir cómo, tras una distancia de sueño: «Es uno de los cabecillas, vamos a llevarle a la cabeza a mi mayor». Un estertor se quebró en la sombra. «Pobre de mi capitán Solares», gimió bajito a mi lado el Cuerno, a la vez que se santiguaba. Era su día. Oímos después clara una diana de corneta hacia el quebrantadero, y fundido a la diana a mi espalda, grato un rodar de agua entre los cazaguates. «Vámonos, antes de que recojan el campo», exhorté a mi compañero. «Esos tienen instrucciones de no dejar vivo a nadie». «Vámonos, jefe», me contestó. «Tenemos toda la noche y cuando amanezca estaremos ya muy lejos». «Dios te oiga», pensé en medio de un revuelo de esperanza que me tonificó súbitamente. Trastumbamos caminos, atajos, barrancas, lomeríos, arroyos. Finalmente caímos a cada 10 pasos, resbalando en el lodo. Las espinas nos desgarraban la carne y respirábamos ahogándonos sin detenernos. «Adelante, compañero, adelante», jadeaba yo,
más dirigiéndome a mi propia angustia que al cuerno. Y me contestaba éste con un eco de mis propias ansias. Adelante, mi jefe, adelante. Nuestra marcha, corríamos primero, fue mermando conforme nos ganaba el cansancio. Arrastrábamos ahora los pies. Empezamos a arrancarnos la ropa, jorongo, guayabera, las pistolas, las cananas. Rodé, agarrándome un tronco que giró conmigo. Tenía las manos desgarradas. Ya no puedo más, compañero. Prefiero que me agarren y me truenen. Usted sálvese. El cuerno me arrastraba por la cintura, sofocado. Levántese, mi jefe. Ya verá cómo pronto hallamos un jacal. Cuando desperté, estábamos efectivamente en un jacal en plena sierra, frente a una fogata cuyas llamas resplandecían en las caras de una docena de indios, hombres y mujeres que para mí eran otras tantas sombras que bailoteaban en los pliegues cartilaginosos de mi aturdimiento. Un tajo descarnado de vieja que emergía de un chomite hecho garras, huesuda de ojos saltones, nos dio a beber a mi compañero y a mí un jarro humeante. El brebaje me amargó la boca y casi inmediatamente me produjo un efecto calorífico en las entrañas. Era, para decirlo en el lenguaje de todos los días, el efecto que produce el alcohol en el estómago, cuando estamos en ayunas. Toloache, peyote, agua de colorines, solo Dios y aquella gente sabían qué sería de aquello que ingerimos y me devolvió la fuerza de la vida. Lo cierto es que se agrandó en mí una vaharada de ímpetu, aunque sentía la cabeza torpe. Los indios seguían bailoteando en torno a la fogata como sombras, pero cada vez menos imprecisos. Nos miramos como comprobando nuestro alivio, reconociéndonos la filiación. Alguien masculló con voz apenas audible que tropas del gobierno perseguían cerca al tuerto Morales. Más bajito aún, tramaron algo 2 o 3 de ellos. Vi al cuerno aprobar confiadamente. La vieja del chomite echó garras, ultimó, señalando hacia mí. Pero ha de ser enseguida, porque este cristiano ya no puede con su ánima, tiene a su favor la noche del miércoles santo. Pese a que no entendí papa de nada, me sentí sin embargo renacer. En los altos cielos caía ya muy lejos hacia el lado de la costa chica el fulgor de los ojos de Santa Lucía. Como desprendidos de una remota visión extrafísica, vi ponerse en pie a los indios, todos inmutables como si se tratase de volver cada quien a su jacal, en tanto la vieja arrojó a la fogata unos leños que tuvieron la virtud de desprender un humo verdoso y espeso que se metía hasta los pulmones. Faustino Reyes y un hombre de barba rala me agarraron por los sobacos y me incorporaron. Luego nos cogimos de la mano todos en torno a la hoguera. Alguien musitó unas palabras que o no percibí o fueron dichas en la lengua de los indios, y como respuesta todos los que llenaban el lugar me pusieron a respirar profundamente. Otras palabras más y nuevos hondísimos respiros como de quienes están asfixiándose. Una corriente eléctrica me pasó por los huesos, cimbrándome, y se prolongó de mano en mano. El humo lo envolvía todo, agolpándome las lágrimas a los ojos. En cambio, me sentía respirar magníficamente, como ocurre después de un baño en el río a mediodía. Algo había leído yo, alguna vez, de los procedimientos de los yogis de la India, cuya filosofía reconoce una importancia trascendental en la respiración. Y pensé si todo aquello era o no era un mero infundio. Según yo mismo experimentaba sus bondades. Las manos tiraban de mí y obedecí. Mejor dicho, los resortes que mueven la voluntad no existían para mí. Lo mismo me hubieran dejado llevar al filo de un barranco o a algún peligro de muerte. Caminábamos en círculo como las rondas de los niños en los pueblos, al parpadear. No tengo por qué negar que me iba ganando el miedo y quise arrancarme de aquella extraña cadena. De lo más hondo de las zonas irracionales de mi miedo afloró, en un estremecimiento, la voluntad de resistir. No pude por más fuerzas que hice. Una, tremenda, me retenía compeliéndome a hacer a mi pesar cuanto hacían los demás. Caminábamos despacio alrededor de la fogata, despacio, despacio. Una voz atiplada, la de la vieja, canturreó un son monótono y triste
al que hicieron coro los de los demás, hasta producir un sordo rezongo como el de las letanías. Ahora caminábamos más deprisa, cada vez más deprisa, y el murmullo crecía embrutecedor, de la misma manera como si me fuera doblegando una borrachera. Así sentía yo de pesada la cabeza, aunque me daba cuenta de que perdía rápidamente los pocos hilos que me hacían a la realidad. Cuando cesó el murmullo, aún alcancé a entender. Vamos a volar. Absurda frase a la que todos repitieron a coro como en un salmo de finados. Vamos a volar, vamos a volar, vamos a volar. La marcha se hizo entonces rápida y al cabo remató en un verdadero vértigo. Tan fue así que mis pies no tocaban ya el suelo. Mi miedo ahora era de perder el contacto de las manos y con él la protección que nos dábamos mutuamente en aquella infernal zarabanda. Mi conciencia, abolida aún en lo hondo de aquel trance, trataba de restablecer la natural noción de las cosas. Quienes me conocen saben que soy hombre formal y que nunca he sido amigo de tomarle el pelo a nadie. Pero aquello era así, por más absurdo e increíble que parezca. Girábamos por encima del suelo y así salimos del escampado, sin deshacer la ronda, pegando con los pies en los techumbres y en las paredes de adobe y cañas envueltos en la nube de humo. El frío de la sierra me pegó en la cara. Vadeábamos ya los territorios del espacio, acompañados siempre por el canturreo de los indios. Tuve la sensación de que mis pies daban contra los copetes rumorosos de encinos y oyameles, y las voces proseguían su rezongo embrutecedor en la letargía del hechizo. Vamos a volar, vamos a volar, vamos a volar. Y efectivamente volábamos por encima de los ríos que retorcíanse allá abajo en sus cuencas de sabinos, calcando el fulgor de las estrellas y de los ranchos dormidos y sin luces, y de los cerros y de las barrancas. Yo sentía que la tierra se ahondaba sin fondo y que ascendíamos siempre más arriba, como cohetes que nadie sabe dónde irán a parar. Antes de que el alma se me cegara por completo, me caló desde los cabellos hasta la punta de los pies un sudor frisco. Un sol de oros tiernos quemaba la llanada cuando emergió de mí el primer asomo de conciencia. Cerca, casi a mi lado, echado boca arriba, vi al Cuerno, mi compañero de la fantástica aventura. Me aliviaba la idea de que entre los dos sería menos difícil reconstruir la verdad o la patraña del trance que acabábamos de pasar. A lo mejor no había sido más que un poco de sueño, y en tal caso Faustino no me sacaría de dudas. Yo lo hacía durmiendo profundamente. Lo removí. «Epa, vale, despiértate». Pero Faustino Reyes estaba bien muerto. Los ojos abiertos no calcaban ni terror ni angustia. Inclusive había en ellos una sombra dulce de tranquilidad. El miedo me puso en pie y me eché a correr entre las milpas, gritando ladera abajo. Un tronco me salió al paso en un recodo y el golpe me derribó. Me recogieron unos arrieros que, según supe después, tenían tratos con los zapatistas. Estábamos en la raya del Distrito Federal, a unas cuantas leguas de México y a menos de media de Milpa Alta. Esa misma tarde, hombres de la gente del Tuerto Morales llevaron al pueblo el cadáver del Cuerno, al que enterramos al parecer antes de salir con rumbo a Chalco. No tenía más heridas que las que nos produjo nuestra corrida por el monte. Pobre Faustino Reyes, ya ni siquiera tendríamos el mutuo consuelo de preguntarnos, mirándonos a los ojos en las largas veladas de los campamentos, en qué tiempo, si de veras, en la pura noche del miércoles santo, y cómo habíamos traspuesto la enorme distancia que medía entre el Quebrantadero, entre Morelos y Guerrero y Milpa Alta. Una enormidad de leguas.